Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy tendremos una interesante charla sobre las modificaciones en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Con la nueva modificación del artículo 27 se genera una reestructura general a su contenido, para que se identifiquen a los sujetos obligatorios a inscribirse en el RFC, así como las obligaciones y las facultades de la autoridad fiscal al respecto. Entre otros aspectos, destaca que las autoridades fiscales podrán llevar a cabo las verificaciones para confirmar los datos proporcionados al RFC. Dichos datos están relacionados con la entidad domicilio y todo aquel que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, así también los señalados en el CFDI. Declaraciones, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades tributarias y tengan acceso o en su poder. En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios o medios tecnológicos que proporcionen referencias geográficas, visitas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal. ¿Qué aviso se tiene para presentar según esta medición y cuál es su plazo? ¿Quiénes son los obligados a proporcionar la información de los socios? Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Pero además esta noche nos acompaña una experta en la materia, la maestra Silke Mora. Así que ya sabes, en Infocadem Online ponemos sobre la mesa los temas de suma importancia. No dejes de seguirnos de lunes a viernes a través de Cadem Consultores. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a platicar del contexto del artículo 27 que involucra al registro de contribuyentes, 27 del Código Fiscal de la Federación. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Como ya habíamos platicado en la introducción del programa, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, el registro federal de contribuyentes, esa base de datos en donde se aglomeran a todos los contribuyentes del país, están todos sus datos, y el SAT está ejerciendo múltiples facultades de comprobación, de revisión, de verificación en función de este dato. Y hoy tenemos a una experta que nos va a platicar del tema, además de nuestros panelistas de siempre, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y nos acompaña la maestra Silke Mora. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues resulta que el año pasado, en 2019, a finales de 2019, hubo una reestructuración de todo el contexto de lo que es el artículo 27 que habla del registro de contribuyentes, que establece nuevos supuestos, nuevas obligaciones y toda una serie de cambios que hoy resultan importantes tanto para personas físicas como para personas morales. Y nos gustaría que nos platicara qué fue lo que pasó con el 27, qué tiene, qué no tenía, qué va a pasar con estas nuevas obligaciones. Sí. Creo que el artículo 27 del Código Fiscal por fin tiene pies y cabeza. Creo que era un artículo que había cuestiones revueltas, solamente eran separados por puntos, había ideas que no estaban como dispersas. Entonces yo creo que la modificación que tuvo, o más bien considero, que fue una situación que era necesaria. O sea, al momento en que ya le dan una estructura a este artículo, también hasta para los mismos asesores y contribuyentes es una lectura más digerible. Movieron contenido a otros artículos y también lo hicieron partícipe, y creo que es a este mismo artículo como que tiene sus ramitas, ¿no? Entonces, creo que esta parte del artículo 27 no solamente es cumplimiento del artículo 27, sino que hay que cumplir con otros artículos que van ligados al artículo 27 también para su cumplimiento, ¿no? Entonces, es un artículo que está, digámoslo así, muy, muy bien amarrado con otros artículos, con la finalidad de que no vaya a haber ninguna falla, ¿no? Entonces, esta estructura se refleja en sujetos obligados, obligaciones, facultades de la autoridad y casos especiales, ¿no? Que fue la estructura que la autoridad le dio, que creo que ya en algún momento los sujetos obligados, pues ya siempre los hemos visto desde que estábamos estudiando, ya podemos identificar quiénes son, ¿no? Pero aquí fue una manera más detallada, ¿no? En cuanto a qué modificaciones tuvo,
Primero, se establece que las personas morales tendrán la obligación de presentar un aviso en el RFC cada vez que sus socios o accionistas sean modificados, atendiendo a la necesidad de que se combata la creación de empresas que se constituya únicamente con la finalidad de facturar o deducir operaciones inexistentes, las cuales regularmente están integradas con los mismos socios o accionistas, personas físicas que se dedican a esta práctica indebida. Entonces, considero que el tema del RFC de los accionistas era algo que también es necesario, y complementándolo también se ha visto que también los socios y accionistas al momento de pertenecer a otras sociedades también pueden incurrir en temas de lavado de dinero. Entonces lo que está haciendo la autoridad es tratar de amarrar esa información y poder dar con los socios o accionistas que sean similares y evitar esas actividades o esos actos que están realizando a través de sociedades, y con la finalidad de pararlos, ¿no? Esa sería una de las primeras modificaciones que tuvo. La segunda modificación que tuvo es que establece la posibilidad para que el SAT pueda requerir a los fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados ante ellos para efectos de la inscripción o actualización en el RFC. Lo anterior, toda vez que el SAT no tiene certeza de la veracidad de los documentos presentados por el contribuyente. Entonces resulta necesario requerir la información al fedatario público que valide la existencia y legalidad de dichos actos, estableciendo la sanción correspondiente ante la omisión de dar al cumplimiento del requerimiento formulado por la autoridad. Esto nos pasó muchísimo, y a lo mejor ustedes no me dejarán mentir, ¿qué pasó en el 69 del Código Fiscal de la Federación? Al momento de no lo puedo requerir, ya está con fedatario, no le da legalidad, lo mando a hablar, de aquí a que validamos esa información, pues obviamente ahora el SAT ya va a poder tener esa información ahí en sus manos, y ya ahora va a poder validar, decir, no, pues es que el fedatario ya me lo mandó, ¿no? Entonces yo creo que esta medida sin duda va a ayudar muchísimo para el tema del combate al tema del 69B, obviamente a los contribuyentes cumplidos. ¿Por qué? Porque al momento en que la autoridad tenga esta información, pues ellos ya van a poder tener desvirtuada esa parte de si estaba protocolizado o no estaba protocolizado, y va a ser en menos tiempo que esperarnos hasta que el fedatario nos dé la legalidad o no la existencia de estas actas en su momento, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, lo siguiente cambio que hubo es que se estimó necesario establecer un sustento legal para que el SAT no solo se encuentre en la posibilidad de realizar órdenes de verificación para comprobar los datos manifestados en el RFC, relacionándolos con su identidad, domicilio, entre otros, sino ampliar el enfoque a fin de que mediante esta atribución también pueda verificarse si la información que manifiesta los contribuyentes en sus declaraciones y comprobantes fiscales corresponda a efecto del tipo de actividades y operaciones que desarrollan. Por ejemplo, si cuentan con la infraestructura para realizar las mismas operaciones, ¿no? La autoridad seguirá el procedimiento previsto en el artículo 49 del Código Fiscal, sin que por ello se entienda que está llevando a cabo el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 42, fracción quinta del referido código. Es decir, tiene su propio procedimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que decía la maestra. Esta modificación al 27 le vino a dar orden, vino a estructurar algunas cosas que teníamos quizá mal distribuidas, y además vino a hacer una correlación entre el artículo 27 y otros artículos, como puede ser el mismo 26, estará de acuerdo con la parte de la responsabilidad solidaria de socios y accionistas, con el 69, el 69B, el 113 bis, toda la modificación en materia de la reforma penal tributaria que viene para este año. Entonces hay una importante correlación entre este artículo y otros que tenemos que tenemos en vigor ya a partir de 2020, y entonces toma particular relevancia toda esta información que se va a mandar respecto a las personas morales, precisamente por eso que nos platicaba, por ese ánimo de controlar a las operaciones inexistentes o simuladas y los socios de estas empresas que muchas veces coinciden. Entonces, si le pido por favor que vaya pensando y que nos vaya platicando, porque además necesitamos conocer cuál va a ser la obligación que tiene una persona moral y en qué casos de presentar la famosa información de sus socios a los fiscales de contribuyentes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos y estamos platicando del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y nos platicaba, maestra, de estas adecuaciones y que ahora una persona moral tiene que presentar información de sus socios y que lo tiene que hacer además, o lo tendría que haber hecho antes del 30 de junio. ¿Qué información hay que presentar? ¿Qué ocurre si la presentamos después, cuando la gente nos esté viendo, que ya habrá pasado el 30 de junio con bastantes días? ¿Qué tiene que hacer la persona moral? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Y cómo lo tiene que hacer? Porque hay movimientos de capital que no se protocolizan y el requerimiento en la famosa ficha del Código Fiscal de la Federación sí pide que los movimientos sean protocolizados. Entonces, bueno, muchas preguntas, pero a ver si nos ayuda poco a poco. Ok, bueno, este tema de los accionistas, como bien comentó usted, doctor, tenemos hasta el 30 de junio, pero cuando exista alguna modificación, no sé, aumentos de cualquier estructura accionaria o disminución de esta estructura accionaria, tenemos 30 días después de que surgió esto para presentar nuevamente este aviso. ¿Qué otra situación hay que contemplar? Y creo que por ahí fue que hubo alguna, no sé si se confundió, pero hay dos procedimientos, o más bien dos actividades que tiene que cumplir toda persona moral. La primera, que surgió en 2018, que era dar de alta nuestras actas. ¿Dentro de qué? Dentro de la Secretaría, y con la finalidad de la 73, creo que, si no mal recuerdo, es el 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde me dan esa posibilidad, o más bien esa obligación para la persona moral, para poder subir esta información accionaria societaria, ¿no? Aparece este nuevo artículo en donde ya tengo que dar, o no, más bien esta nueva obligación, donde ya tengo que dar de alta la obligación o estas modificaciones accionarias ante el SAT, pero son dos cumplimientos totalmente diferentes. Mientras uno es de materia mercantil, este es en tema fiscal. Y creo que por ahí fue algo que rebombó muchísimo, y es que si no hay modificaciones, ¿cómo sé si hay una modificación o no? Bueno, de primer momento ya existía esta obligación en 2018 y nosotros tuvimos que haberla cumplido en su momento. Al momento que tiene esta información, la autoridad, acuérdense que existe también colaboración entre estas autoridades, pero tenía que dar de alta esta información. ¿Por qué? Porque son dos cumplimientos. La autoridad ya el día en estos días va a sacar el cuestionario correspondiente al aviso de los socios y accionistas, con la finalidad de que todas las personas lo sepan. Dentro de esas preguntas, las que aparecían más, era la relativa a la información que debe presentar las actas de asamblea y las modificaciones o aquellos actas que tengan que ver con la modificación de su sociedad o de su estructura accionaria, ¿no? Muchas personas se preguntaban, ¿y qué es una estructura accionaria? ¿Qué es solo el tema de los socios? A pesar de que ya había una, por así decirlo, una regulación, o el SAT sabía acerca de los socios, bueno, no propiamente qué socios pertenecían a cada quien, pero sabía que los había determinados socios porque tenían que aumentar esas obligaciones dentro de su constante institución fiscal, pero no sabía o no identificaba qué socio correspondía a qué sociedad. Entonces, a partir de este momento y esos avisos que tienen que presentar, pues obviamente ya es cuando puede tomar la información y poder verificar, ¿no? Pero sin duda esa sería una de las obligaciones que en su momento este artículo trajo, y que hay que saber diferenciar las que son en materia mercantil, las que son en materia fiscal, y qué tanta información es la que yo tengo que dar al SAT. Sandra, ¿tienes un comentario? Sí, basándonos en el aviso que está actualmente en boga, que es el 30 de junio, el que marca el artículo 27 del Código Fiscal y la resolución miscelánea, muchos tenían la duda de, creo que la normatividad está muy clara. Cuando exista una modificación o incorporación de socios, pero muchos comentaban, bueno, ¿y qué pasa si se constituyó esta empresa hace 15 años o más?
Nunca ha habido un movimiento dentro de los socios se han mantenido desde aquel entonces y hoy tengo la obligación de presentar este aviso, no tengo la obligación, creo que eso fue de lo más recurrente en algunos foros, en preguntas que se le hicieron al SAT. A mí me gustaría saber cuál es la postura que tiene usted, maestra, al respecto. Mi postura es que sí debemos presentar porque es el primer aviso. Este artículo, o más bien este contenido, no existía anteriormente, solamente existía el que les estaba comentando hace un momento, el del 2018, que si bien ahí sí hacíamos o dábamos a conocer a la autoridad acerca de nuestros movimientos accionarios o nuestras modificaciones de socios, lo cierto es que esa parte la cumplimos en 2018, esa persona moral que tenía 15 años, pues tuvo que haber cumplido con esto en su momento, ¿no? Pero al momento en que inicia esta disposición o este contenido, al momento de ser el primer acto y que la autoridad no había tenido alcance a esta información, considero que es el primer momento en que aparece, sí deberíamos presentarlo, aunque dentro de las respuestas del SAT dice que no. ¿Por qué? Porque se supone que solamente cuando hay modificación, si hubo modificación o sufrió modificación esta información, pues debemos presentarlo. Y aquí ya es, como consejo, sería tratar de presentar esa información para que cuente lo más actualizado posible. Que de la otra manera de no tenerla y que a lo mejor nos lleguen y nos pregunten y nos digan, bueno, no tuviste ninguna modificación y evitarnos ese acto de molestia en su momento, ¿no? Pero sin duda el SAT dijo que no, siempre y cuando exista solamente la modificación es cuando debemos presentarlo, pero en mi opinión considero que como no existía esta disposición anteriormente, más bien el contenido de esta disposición anteriormente, pues al ser el primer acto o el primer acto de aplicación, pues sí deberíamos dar a conocer la información que tenemos hasta el momento. ¿Para qué? Para que cuando sufra movimientos esta información, el SAT tenga un antes y un después, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Bien, y precisamente hablando de todas esas controversias, una de las importantes es cómo presentamos, dónde presentamos. Le voy a pedir que nos explique el procedimiento. Vamos a hacer un corte y regresamos para terminar este programa que estamos platicando de los avisos que tenemos que presentar al Hospital de Contribuyentes. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. En Cadem Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En Cadem Consultores estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de esta obligación, de esta famosa obligación del artículo 27, en donde se habla de la inscripción o del aviso de las modificaciones a la estructura accionaria de las personas morales. Y platicábamos en el corte, sin querer comprometer algo que además no está bien definido. ¿Cuándo hay que avisar? ¿Cuándo no hay que avisar? ¿Qué pasa con el capital variable? Y todos estos cuestionamientos que hacíamos en el receso del programa. Maestra. Pues, otra vez platicando acerca de eso o reiterando esa parte, pues yo considero que sí debe haber un antes y pues un después, ¿no? Justamente para evitar todo el tema de las multas. Por ahí nos comentaba, como bien dijo usted en el corte, la contadora Sandra, pues para evitar que me vayan a cancelar mis sellos, ¿no? Que es algo muy, muy importante que
toda empresa debe salvaguardar para no cortar su operación, ¿no? Entonces, nos va a dar gratas sorpresas el SAT durante este periodo, porque nos va a dar nuevos criterios, nuevos contextos, quiénes sí, como usted bien dijo, doctor, quiénes sí, quiénes no. Entonces, pues habría que estar muy atentos sobre qué obligaciones, o más bien qué información es la que tengo que subir, si estoy obligado o no obligado a hacerlo, pero al menos, en mi opinión, tendríamos que estar obligados a presentar esa información con la finalidad de evitar cualquier tipo de multas y también sanciones administrativas, como el tema de los sellos, que me puedan a mí perjudicar en mi operación comercial, ¿no? Ok, entonces, bueno, la primera disyuntiva es, se presenta desde el principio, porque nunca le hemos presentado, esa es su opinión. Y la otra parte es el capital variable, que no tendría que protocolizar, no nos genera la obligación de protocolizar el acta, y en la ficha 295 nos están pidiendo que manifestemos un acta protocolizada. ¿Qué hacemos? Porque estamos colocando no a la legislación fiscal, sino una disposición de carácter administrativo por encima de una disposición de derecho común que documentábamos en el corte. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? Y también entenderé que, bueno, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo quizá, y yo pues que sí. ¿Qué hacemos? Bueno. Tampoco por comprometerla, pero Exacto. Bueno, vamos a ver contexto de la ficha técnica. Al momento en que la ficha técnica me está dando forma a una obligación formal, y esta obligación formal ya se encuentra dentro del código que está en el artículo 27, pues lo único que está haciendo es como regular esa parte de los requisitos que debemos cumplir los contribuyentes para cumplir esa obligación formal. Entonces, si ahí me están pidiendo y yo lo protocolice, en la primera respuesta sería, lo tengo que protocolizar. Pero como bien comentaba el doctor Jaime, ¿qué pasa con capital variable? Ya hay una legislación especial que me está diciendo que no debo protocolizarlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es esa, no me están pidiendo sus requisitos. Entonces, habría dos contextos. O lo presento protocolizado, que me puedo encontrar con el hecho de que el notario me diga, es que no te lo puedo protocolizar, o el segundo es presentar a lo mejor una aclaración o presentar tal cual está el trámite y hacer énfasis en que al ser una obligación formal no se encuentra dentro de una interpretación estricta, sino conforme al derecho federal común, y como se encuentra regulado en una ley especial, pues debe tenderse a la ley especial y no a los requerimientos que me está haciendo el SAT. ¿Por qué? Porque tienen que ir en conjunto, tienen que visualizar todas las legislaciones para el momento del cumplimiento. Entonces, si me preguntan qué haría yo, pues yo la presentaría protocolizada, pero siendo muy conservadora. Pero si sé que viene eso la ley y lo puedo defender, es defendible, claro, puedo no presentarlo protocolizado, hago ese pronunciamiento dentro de mi escrito de aviso de socios, que creo que ya hay uno circulando por internet. Ojo, tengan mucho cuidado con lo que encontramos en internet, porque no quiere decir que siempre esté bien, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar lo que nos hacen llegar, porque tenemos que adecuarlo y tenemos que verlo. Ya me llegaron bastantes para ver si estaba bien o no, y hasta yo mismo también hice mis opiniones. Tengan cuidado, yo creo que tanto el doctor Jaime como la contadora Sandra, el maestro Felipe, no me van a dejar engañar, cosas que están en internet, no debemos tomarlas. ¿Por qué? Porque cada situación o cada caso en concreto es diferente, ¿no? Entonces, retomando un poquito, las dos situaciones son viables, solamente hay que tomar una postura conservadora o una postura que no, tal vez propiamente sí es conservadora, pero hay que defenderla más, ¿no? Hay que robustecerla al momento de presentar este aviso. Felipe, ¿qué opinas? Sí, yo creo que realmente el tema es claro, como dice la maestra, concuerdo completamente con ella, en el sentido de, bueno, presentar avisos sí hay que presentarlo todos. El tema de que sea protocolizado, pues bueno, ahí a cada empresa sabrá. Si no lo haces, pues probablemente tengas un requerimiento, tengas una infracción, entonces ya depende de ti, digo, que es combatible, tal vez en su momento sea combatible, pero si ya no se hace, pues ya va a quedar al margen de cada empresa saber si quiere meterse a estar en controversia y posible un requerimiento de más información y a lo mejor hasta les vaya peor, ¿no? Creo que esa parte va a estar ahí, entonces concuerdo completamente con la maestra.
Y también ya por último, con el tema en este caso, el artículo 27, también pasa a complementar en este caso lo que ya existe para el cumplimiento tanto como en ley del IVA como en ley de renta, en este caso del registro de las personas morales que están en el extranjero, o físicas o morales que están en el extranjero y que no son residentes en el territorio mexicano. Entonces, no es como algo particular, como algo que escape, digamos, a todos, sino que tenían que complementarlo, tenían que reformarlo, obviamente tenían que meterlo precisamente en el artículo 27, esta cuestión, ¿no? Entonces, no es nada que no se esperaba, y al contrario, yo creo que pasa a complementar esta parte. Pues vamos a colocarnos, según la postura de la mayoría, en este esquema conservador. Tenemos que presentar todos. ¿Cómo se presenta, maestra Rodrigo? Para terminar, porque también ya es la parte final del programa. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo vamos haciendo? A grandes rasgos para que nos dé tiempo. Bueno, debemos primero realizar el aviso que les estaba comentando y que tengamos mucho cuidado con lo que tomamos de internet, y debemos subirlo mediante una aclaración, ¿no? Entonces, debemos que estar muy atentos con la información que subimos. Algo que sí quería retomar, y creo que fue muy acertado el maestro Felipe, es en la cuestión de que nosotros no debemos presentar más información de la que debemos. Obviamente hay que tomar la información simplemente de socios y cómo está nuestra estructura accionaria, o sea, no vamos a presentar más allá de eso, ¿no? Entonces, creo que esa parte que él comentó sí es muy cierta, la he estado escuchando muchísimo, porque todos le tenemos miedo al SAT, pero lo cierto es que lo que están pidiendo es esa información de los socios y accionistas, entonces hay que darles la información que sea referente a eso, ¿no? No propiamente nos estén pidiendo otra cosa, ni qué participación o qué tanta utilidad tienen, y más bien a eso me refiero, sino que más bien hay que presentar esa información que nos están solicitando, ¿no? Sobre lo que versa esto, cómo nos va a ayudar, o sea, la Ley General de Sociedades Mercantiles, o depende de la legislación de cada entidad, va a ser importante para poder determinar qué información es la viable para este aviso. Muy bien, pues muy bien. Le damos las gracias por haber participado otra vez con nosotros. Como siempre, la puerta está abierta para que cuando quiera acompañarnos y traiga un nuevo tema, con mucho gusto. Gracias, Felipe, gracias, Sandra, y nos esperamos en una emisión más de este programa.